Bueno, buenas tardes a todos. Estamos dando comienzo al último webinar de esta serie de presentación de los módulos de la Diplomatura Universitaria en Localización de Software. Y hoy nos acompañan Mariano y Sebas para contarnos un poco del último módulo, que es sobre videojuegos. Para que quede en la grabación, les quería contar que esto lo voy a saltear. Acá tenemos como la grabación del primer módulo, donde hay mucho más detalle del trayecto en sí, de cómo se puede cursar, etcétera. Pero a grandes rasgos les recuerdo o les resumo en que la diplomatura son estos 5 módulos que se pueden cursar de manera individual o en un trayecto completo. Se le da certificación por cada curso o por la diplomatura, y estamos en proceso de que sea aprobada antes de que termine el año. Ya tenemos la aprobación de la UNC. Bueno, los bocinazos acá en mi barrio es porque acaba de ganar Argentina, así que perdón por el ruido. Les decía que estamos esperando que se apruebe en el Consejo de la Facultad de Lengua. Ya tenemos el visto bueno de la universidad, y hoy tuve una reunión bastante extensa con la decana, donde ya estamos como listos para que pase en la próxima sesión y se apruebe. La idea es que tengamos una preinscripción durante diciembre y enero, una especie de expresión de interés en el trayecto, y la inscripción formal se llevaría a cabo durante febrero y marzo para arrancar a fines de abril. Cada uno de los módulos tiene una duración de 30 horas y se completa dentro de un mes de cursado, ¿no? Son 3 semanas de contenido y una última semana para recuperar actividades, terminar cosas pendientes, etc. Las novedades que les quería comentar es que ya tenemos algunas precisiones sobre los requisitos de inscripción. He tenido varias consultas sobre si soy alumno, si me puedo inscribir. Sí, se puede inscribir un alumno que tenga 4º año completo o un alumno que tenga completo 3er año y que ya tenga en su poder el título de bachiller universitario que expide la Facultad de Lenguas, ¿sí? Estos requisitos sobre los alumnos aplican solo a la Facultad de Lenguas, y si tuviéramos casos donde hay alumnos de otras facultades pero que pueden acreditar experiencia en el área, pasaría a ser revisado por un comité y posiblemente, si pueden acreditar la experiencia, también se pueden admitir como alumnos. Esa es una de las novedades, y la otra es que tenemos un estimado de lo que puede costar. Tengo acá anotada una matrícula de 8.000 pesos y una cuota mensual de 15.000 pesos. Lo que queda por gestionar es si puede haber algún esquema de beneficios o algo que se pueda tramitar para intentar reducir ese costo, aunque sinceramente estuvimos sacando las cuentas y ese costo de la cuota lo único hace que el margen negativo sea el menor posible, porque lamentablemente estos trayectos son casi un servicio a la comunidad y digamos, no dejan ganancia en la facultad. Entonces necesitamos reducir al máximo la pérdida, digamos. Entonces esa es la cuota que tiene estimada, y nos quedaría pendiente ver si hay alguna posibilidad de algún tipo de beneficio, principalmente para estudiantes, ¿sí? Donde asumimos que no son gente que está trabajando con un ingreso constante y que a lo mejor le puede costar un poco más. Eso, y creo que esas son todas las novedades importantes que tenemos. Después igual lo voy a circular y lo voy a dejar en la página. Si tienen dudas, lo pueden ir pegando en el chat o abriendo el micrófono y preguntando. Ahora le voy a dar la palabra a Mariano y a Sebastián, que nos van a contar sobre el módulo de localización de videojuegos. Mariano ya ha estado en ediciones anteriores de la diplomatura, y Sebastián se va a unir esta vez desde su expertise en la industria. Así que, chicos, bienvenidos. Cuando quieran, ustedes me van diciendo, yo voy pasando las diapositivas. Bueno, dale, las pasas vos entonces. Mejor. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Mariano. Nosotros
Sebastián y yo vamos a dar el módulo, va a ser el módulo 5, que va a ser sobre localización de videojuegos. Pasa, Paula. Bueno, ahí les dejamos un poquito de información nomás sobre nosotros dos. Después lo van a ver a Sebastián, él va a hablar en la segunda parte de la charla. Bueno, para los que quieran ver, después lo pueden ver en el video, si no, lo pausan. Pásalo, Paula. Perdón, bueno, quiero, sí. perdón, me voy a meter para sintetizar en dos cosas. Una, la que yo dije antes, Mariano es profe de la Facu y ya ha estado a cargo de este módulo en ediciones anteriores, con lo cual él tiene ya como una mirada sobre las cosas que se pueden mejorar, lo que se puede hacer, lo que no, lo que cuesta, tiene experiencia desde ese lado y es docente de la facultad. Y Sebastián tiene muchísima experiencia desde la industria en la localización de videojuegos y presten atención a esto, dio un bootcamp en la Facu, así que me parece que esas son cosas que intentaremos replicar en el módulo este de la DIP. Perdón, paso y seguís vos. Sí, no hay problema. Bueno, yo les voy a contar un poquito ahora sobre los contenidos, digamos, del módulo. El módulo, nuestro módulo está dividido en 3 unidades, ¿sí? Va a ser una unidad por semana y la última semana del mes que dura el módulo va a ser para la actividad integradora, digamos, de todo el módulo. Bueno, en la unidad 1 vamos a ver un poco las características del mercado. Sí, vamos a modo de introducción para quienes no conozcan nada, digamos, vamos a hablar un poco de la historia de los videojuegos, de los tipos de videojuegos que hay. No sé si saben, pero bueno, es una industria en crecimiento y el año pasado, en el 2021, facturó cerca de 190 millones de dólares. Entonces, bueno, es obvio que ya hace mucho que los videojuegos dejaron de ser, digamos, cosas de chicos. Sí, así como hay libros para chicos, hay libros para adultos, hay películas para chicos, películas para adultos, también hay juegos para todo tipo de público. ¿Sí? Bueno, después vamos a hablar también un poco de la diferencia entre internacionalización y localización. Porque, bueno, son dos procesos diferentes. La internacionalización está más relacionada con la etapa de diseño del producto y tiene que ver con que el juego esté preparado, ¿sí? Diseñado para que después se pueda localizar con la menor dificultad posible. ¿Sí? Entonces, durante en la internacionalización, durante la etapa de diseño, se intenta detectar y evitar posibles problemas a la hora de después llevar el producto a otra cultura. ¿Sí? Esto tiene que ver ya sea con las imágenes o con cuestiones lingüísticas, cuestiones del texto, ¿sí? Tiene que ver con todo, digamos. Y por el otro lado, la localización es el proceso de adaptar el producto a cada una de las particularidades de la cultura de destino, a donde se va a insertar el juego, por ejemplo. Y también tiene que ver con cuestiones lingüísticas, cuestiones técnicas, cuestiones culturales, ¿sí? Cuestiones legales puede ser también. Bien, después también vamos a hablar, en esta unidad vamos a hablar del material de soporte. ¿Qué es lo que te suelen mandar, por ejemplo, las empresas o las agencias como ayuda para traducir? No es lo que tenés que traducir, sino lo que te mandan como ayuda para traducir, que puede ser, por ejemplo, información general sobre el juego, sobre la historia, sobre quiénes son los personajes. Para los que hacemos español, por ejemplo, es muy importante saber si los personajes son hombres o son mujeres, o cómo es el tratamiento de género. Sí, eso es muy importante. También está muy bueno que se nos dé información sobre quiénes son los destinatarios del juego, digamos. Y después, bueno, si tienen mucha suerte, les puede llegar a ser que les manden un glosario, algo más específico, digamos. Algo como un glosario, una guía de estilo, o una memoria de traducción si ya hubo traducciones para ese juego, por ejemplo. Bueno, después vamos a hablar de los elementos
traducibles, que acá sí ya empezamos a hablar de qué es lo que nos puede llegar a tocar traducir, que bueno, todos pensamos que para traducir un videojuego es, eh, digamos, en lo que más pensamos en el texto, ¿no? El texto que está dentro del videojuego, en la interfaz de usuario, pero también nos puede tocar traducir otras cosas. Sí, por ejemplo, ahora, bueno, no se venden muchos juegos físicos, pero podría ser la información que viene en la caja del juego, o puede ser material de marketing, material sobre el juego, no específicamente el juego, sino sobre el juego, material que se publica en la página web del juego, o la información que se publica en tiendas virtuales como la tienda de Epic Games o Steam. Sí, ahí siempre está el juego y se hace como una reseña, se comenta, qué sé yo, que eso, bueno, también siendo, digamos, casi texto publicitario, ¿no? Son más bien para vender el juego. Eh, y esto, bueno, esto tiene que ver con que por ahí los traductores nos catalogamos, digamos, por áreas y las agencias también nos catalogan por áreas, ¿no? Entonces nosotros por ahí sí decimos que somos traductores de videojuegos, nos dicen, ah, bueno, esto es una página web, pero el tema, digamos, es sobre un videojuego, entonces por ahí nos mandan eso. Y bueno, acá sí podría mencionar un poco, digamos que eso para mí es algo que tiene bueno esta diplomatura, que como que los temas también se van relacionando, digamos, entre los módulos. Para mí, digamos, una opinión personal es como que a esta diplomatura se le saca más el jugo haciéndola completa, digamos. Porque es como que los temas se van tocando, pero creo que Pablo lo mencionó también, los módulos son independientes, así que bueno, se pueden hacer solos. Pero bueno, como recomendación yo les recomendaría que la hagan todas. Me Bueno, y acabas después, de, por yo perdón que me meta, hacerme acordar porque yo hoy les mandé un mail y de eso les voy a hablar. El tema es ese, cómo contás una historia a través de los módulos que te muestre cómo cada uno de esos contenidos engancha en un hilo conductor, ¿no? Ese, como que la visión que tengo es esa, ¿no? Contarles una historia a través del contenido de los módulos. Por eso coincido con Mariano en que por ahí es más interesante, pero como sabemos que no todos tienen el mismo interés o la disponibilidad horaria o económica, intentamos que sean todos modulitos cerrados. Perdón. claro, claro, no es que va a hacer falta algo que se hizo en otro módulo para probar un módulo, digamos. En ese sentido son independientes, pero bueno, queda ahí como una recomendación. Bueno, y por último, en esta unidad vamos a hablar del perfil del localizador, ¿sí? Hoy en día las empresas buscan más que nada lingüistas, digamos, ¿ah? Gente que además de los conocimientos lingüísticos específicos para traducir, tenga también, por ejemplo, conocimientos culturales, conocimientos de los géneros textuales, ¿sí? Que se traducen o que se localizan, digamos, y no solamente el dominio de dos lenguas, ¿sí? Eh, bueno, con respecto al perfil del localizador, siempre es un tema recurrente, por lo menos en casi todas las charlas de videojuegos que yo he estado, es que si hace falta ser jugador, si hace falta jugar mucho a los videojuegos, digamos, y no es excluyente, digamos, no hace falta, pero siempre suma. ¿En qué sentido te suma? Que hay cosas que las vas a entender mejor si jugás a los videojuegos, digamos. Por ejemplo, sobre todo si haces la parte de testing lingüístico, digamos, de probar el juego, eh, te sirve porque te sirve para entender las mecánicas del juego. Por ejemplo, si vos ves en la pantalla que algo brilla, te acercas y es muy probable que te aparezca un cuadrito de texto, digamos. Entonces, todas esas cositas de la experiencia de haber jugado juegos suma, ¿no? Siempre suma. Sí, Pero no hace también es cierto falta, que es perdón que muy te difícil. interrumpa, Mariano, no hace falta Sí, ser un jugador activo, digamos, en el momento, pero quizás sí haber jugado videojuegos en algún momento de tu vida, consola, PC, lo que sea, digamos, pero tener esa experiencia de ver cómo se juega el juego desde adentro.
Claro, eso como una experiencia general, digamos. Porque yo iba a decir que, por ejemplo, es muy difícil que a una persona le gusten todos los tipos de juegos y juegue todos los tipos. Si alguien que juega juegos de acción probablemente se aburre con juegos de rol por turnos, pero te puede llegar a tocar traducir localizar cualquier tipo de juego, digamos. Entonces, sí, una experiencia general, digamos, en los juegos, obviamente siempre suma, pero muy poquitas las empresas que te excluyen por eso, digamos, que pueden llegar a no tomarte por eso. Pau, ¿podés pasar la diapo? Bien, acá les quería dar un ejemplito práctico de localización. Esto, las dos imágenes que están arriba son de un juego que se llama Super Mario RPG, creo que es. Y bueno, la imagen de arriba a la izquierda es la que se publicó en Japón y la imagen de arriba a la derecha es la que se publicó en el resto del mundo. ¿Por qué se cambió? Bien, en la que se publicó en Japón, la de la izquierda, el personaje del medio sale haciendo ahí una seña, que es la que está abajo, que es que en Japón cuando alguien quiere decir como que tiene fuerza, que se la banca, digamos, eh, hace una seña así como que se está tocando el bíceps, ¿sí? Pero esa seña es muy parecida a la otra que está ahí abajo a la derecha, con una crucecita roja, que en nuestro país y en otro país se conoce como el corte de manga o corte de mangas, que es un insulto, digamos. Entonces por eso se cambió la imagen en el juego. ¿Sí? Bueno, ahí, ¿qué pasó? Hubo un localizador que estaba haciendo la prueba del juego y vio eso y dijo, che, pará, acá hay algo raro, ¿por qué me están haciendo esa seña, digamos? Bien, otra cosa importante que les quería comentar con este ejemplo es que, bueno, esto es importante, es muy importante, pero por ahí hay algunas cosas que las empresas deciden no cambiar, digamos, por cuestiones de dinero, obviamente, porque esto implica, o sea, hacer ese cambio, por ahí implica llamar de nuevo a los diseñadores, implica más tiempo quizás, patear la fecha de lanzamiento. Entonces, bueno, eso ya corre por la empresa, digamos, si quiere arriesgarse a vender menos juegos por mantener eso o decidir invertir, digamos, el tiempo y el dinero que hace falta para localizar el juego. Digamos, pero bueno, eso, nuestra labor, digamos, como localizadores sería informarlo, por lo menos informarlo, decirle, che, mira, esto pues, puede ser raro, puede malinterpretarse, digamos. Bueno, eso sería lo de la unidad 1. Ahora vas a ir Sebastián. Bueno, yo soy Sebastián, contento porque ganó Argentina recién. Les voy a contar un poquito sobre las unidades 2 y 3 del módulo. Primero vamos a hablar un poco sobre el proceso de localización de videojuegos. Bueno, la empresa desarrolladora del juego, en primer lugar, prepara el paquete con los documentos para localizar y para esto contrata a una empresa de localización de videojuegos si es que no tiene un departamento interno que se encargue de esto. Estas empresas se llaman vendors y por lo general pueden ser single language vendors, que son especializados en un solo par de idiomas. Pueden ser regional language vendors, que son expertos en 2 a 5 idiomas según la región geográfica. Y tenés también los multi-language vendors, que son expertos en 5 más idiomas, que ya son empresas multinacionales grandes. Por lo general, estas empresas, si no tienen un equipo in-house de localizadores, también contratan a traductores y revisores independientes para que hagan el trabajo de campo, digamos. Bueno, una vez terminada la etapa de localización, el desarrollador integra las traducciones y los archivos correspondientes en el juego traducido y continúa con el QA testing, verificación de calidad, o también llamado bug report, que es el informe de errores, que también se llama debugging. Las personas que hacen esta verificación de calidad y el informe de errores se llaman testers.
Su trabajo básicamente consiste en jugar el juego, analizarlo y encontrar posibles errores que van desde errores de traducción, texto en lugares que no corresponden, texto que no tiene sentido de acuerdo con el contexto, solapamiento de texto o texto que no entra en un espacio particular por la pantalla, etc. Bueno, ahora voy a hablar un poco de código. Paula, si podés pasar al ejemplo de código. En realidad no voy a hablar tanto de código ni de lenguaje de programación ahora porque es un tema bastante teórico y complicado, así que lo vamos a dejar para el año que viene, para las clases, si es que deciden apuntarse. Es un tema muy interesante, pero es bastante técnico y queremos mostrarles más o menos cómo es el proceso. Por lo general, el desarrollador extrae el texto traducible del resto del código y nos lo envía en un formato Word o Excel, que ya está listo para traducir, como es este ejemplo. Si trabajamos para una agencia, por lo general, la agencia sube estos paquetes a algún programa de traducción asistida, como Trados, MemoQ, MemSource, XTM, WordV, WordFast, hay un montón. Pero bueno, en el caso de que la empresa nos pase un Excel, por lo general nos dan un Excel como el que está en la pantalla. Podemos ver que no tenemos demasiado contexto a la hora de traducir y por eso tenemos que tratar de interpretar de la mejor forma toda la información que nos dan. Por ejemplo, en la columna A podemos ver el string ID, que corresponde a la identificación del segmento, y muchas veces nos da la pauta de dónde se va a mostrar ese texto, en qué parte va a aparecer. Después tenemos las columnas... Sí. Ahí Paula levantó la mano, que me parece que ya sé para dónde va la pregunta, pero... Venga. No, a Sí, ver, Paula. decilo vos. No, les quería hacer como una acotación de que no se asusten con estas cosas que él va a contar ahora, porque en módulos anteriores ya van a haber visto que es una variable, un poquito de código. Entonces, cuando ustedes lleguen a este lugar, lo que ahora les parece como un chino, no les va a sonar tan extraño y van a poder entender mejor de lo que les está contando Sebastián, ¿eh? No se asusten. Vos, Mariano, no sé si tenías otra cosa para comentar. No sabía que iba por ese lado, pero sí, también quería decir que eh, lo vamos a ver, digamos, de forma práctica y aplicada en los juegos, y que obviamente no les vamos a pedir ni que aprendan a programar, ni que sepan programar, digamos. Esa Así que es eso una también sí, es una lo fue. acotación súper interesante porque de hecho en ediciones anteriores yo hago las veces del desarrollador. Entonces, si hay que compilar algo, meter algún string en algún lado, de eso nos encargamos de este lado. Ustedes Claro. hacen la otra parte, ¿no? La parte interesante, digamos. Así que no se preocupen. Sí, Nahuel, sobre todo Lua para Roblox, Python, C para Unreal Engine y esas cosas, pero Sí, sería como algo muy específico, ¿no? la Sebas, en programación tu... sirve mucho para poder distinguir el texto traducible de lo que es el código en general y saber qué es lo que se traduce, qué es lo que no se traduce, qué es lo que tenemos que dejar. Yo, sí, no se asusten demasiado, yo les voy a explicar ahora qué son variables, más o menos cómo son, pero lo vamos a ver como algo muy práctico, no como algo teórico, así que no se hagan drama. Bueno. Bueno, como les contaba, acá este es uno de los archivos que suelen mandar para una localización. Tenemos el source en inglés, bueno, por lo general si el par de idiomas es inglés, español o inglés, alemán, inglés, japonés en este caso. Los target, que siempre vienen en varios idiomas, y en algunos casos nos van a pedir límite de caracteres, que lo voy a explicar un poco más adelante. Así que vamos a pasar a la otra diapositiva, y acá les voy a explicar un poco de... Sigan sin asustarse, esto en realidad es muy simple de entender y es bastante complicado a la vista, pero después se van a dar cuenta que en realidad es bastante simple. Etiquetas y variables.
Las etiquetas son partes del código que suelen indicar formato y no se tienen que modificar. Son esas cositas rojas que vemos en el texto. Por ejemplo, la primera etiqueta dice Head Portrait Purple. Eso quiere decir que el texto, el color del texto va a ser violeta. Por eso están encerrados en esas etiquetas. Eso no hay que modificarlo, no hay que cambiarlo y siempre tiene que ir en el mismo orden en el que van el texto. Después tenemos otras etiquetas como font, que se refiere al tipo de letra, TXT14, que se refiere al tamaño. Y después hay otras etiquetas como strong, que indica que el texto es en negrita, o una etiqueta bastante conocida en programación, que es la BR, que significa un salto de línea. Las variables también son otra parte del código y se utilizan para que el mismo mensaje se pueda usar una y otra vez cambiando la mínima cantidad de información posible. De esta forma les ahorra mucho trabajo a los desarrolladores y a los programadores. En el ejemplo de abajo, por ejemplo, podemos ver que la variable value indica la cantidad de daño recibido. Puede ser un número cualquiera, por eso es variable porque va cambiando. Length indica cantidad de turnos y el color, bueno, Captain Obvious indica el color. Pero ¿qué hacemos cuando la variable se refiere a un elemento en otro idioma que podría cambiar en género y número en español? Ese es uno de los problemas. Por ejemplo, si tenemos una cadena de texto que dice I like food name, y food name es la variable. En este caso, tenemos que reemplazar food name por un tipo de comida. Pero no podemos usar una traducción como, por ejemplo, me gusta el food name. ¿Por qué? Porque si el jugador elige un tipo de comida que sea femenino, el artículo masculino quedaría agramatical y no quedaría bien. Entonces, para evitar este problema, lo que hacemos es, bueno, la creatividad del traductor en este caso, pero lo que podemos hacer es sacar ese artículo y recurrir directamente al verbo comer. Entonces, si nosotros decimos, me gusta comer food name y reemplazamos food name por cualquier comida, todo va a quedar bien y no va a haber ningún problema. Bueno, pasemos a la siguiente. Así les explico un poco sobre control de calidad. Antes. Sí. Acá tenés un lindo ejemplo. ¿Qué haces con este? ¿O alguien percató? ¿Qué pasa si tengo un solo turno? Bueno, en este caso, lo que se hace es el desarrollador, es bastante complejo cuando hay uno y más. El desarrollador manda dos textos. Un texto en el que diga receive for length y aparece el singular, turn, para que pongamos uno, y después en plural aparece la otra opción. Tenemos las dos opciones para cuando haya singular y plural en el idioma meta. Es un poco más complejo, pero se puede resolver de esa manera. Perfecto. Yo hubiera puesto la S entre paréntesis. Sí, eso es una de las formas de hacerlo, pero bueno, si el texto, si el videojuego es AAA y tiene que estar pulido y bien hecho, esa no es una opción válida en estos casos. Bueno, vamos a ver algo de control de calidad. Básicamente, control de calidad se divide en dos etapas, que es la revisión, que es el QA, digamos, y, como ya les expliqué, testing y debugging. Bueno, algunos de los bugs que podemos identificar, vamos a la próxima, el QA, que es la Localization Quality Assurance, son, por ejemplo, omisiones. En este caso, el revisor, el tester, tuvo que jugar el juego y sacar captura de pantalla de los errores que había en la traducción, ya sean lingüísticos o de otro tipo. En el primer ejemplo, MicroT, activando MicroT y dice hola, y hay un espacio y no hay nada. Ahí evidentemente hay un error de desarrollo, no se cargó la traducción. Ahí tiene que aparecer el nombre del personaje, de la persona que juega, y se omitió. Entonces quedó en la nada. El siguiente es un ejemplo, es un typo, es un error de ortografía, que faltó una tilde en dañó.
Esto es bastante común, sobre todo con las tildes, porque, bueno, nosotros somos un idioma que tiene tilde, pero bueno, hay idiomas como el inglés que no las tienen, entonces esto siempre se hace un poco más difícil, pero bueno, nada que un revisor no pueda ver. El tercer ejemplo es muy común en los videojuegos por el tema del tamaño de la pantalla. Es un error de overflow, overlapping. En este caso, por ejemplo, dice edad 27, función cardiopulmonar normal. Y ahí siguiendo, dice índice bioquímico. Ese índice bioquímico tendría que estar en un salto de línea abajo y no estar pegado al texto anterior. Es un error muy común que seguramente se le pasó al desarrollador hacer clic, enter y listo. Y el último ejemplo es un error que también suele ser bastante común en los videojuegos. En este caso es un error de subtítulos en el que el personaje está hablando en ese momento y en vez de aparecer texto, aparece un número. Ese número, en la etapa de desarrollo, es un texto en realidad que no fue convertido adecuadamente, entonces quedó el número y no sabemos qué es lo que dice el personaje. Bueno, como les expliqué más arriba, vamos a pasar a la otra diapositiva y vamos a ver el tema del límite de caracteres. Este es un tema complicado porque nosotros que somos traductores al español siempre tenemos inconvenientes porque por lo general las traducciones al español son entre un 15, un 20% más extensas que el source en inglés, entonces tenemos que tratar de acotar lo mayor posible el texto, el target, ¿no es cierto? Entonces, para hacerlo, tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, cuando nos envían un Excel, lo que nosotros podemos hacer es crear una fórmula para identificar y calcular automáticamente la cantidad de caracteres que hay en una celda. Si ustedes en una celda de Excel escriben igual, largo, paréntesis, y la primera letra es la columna y la segunda letra la fila, cierran paréntesis, esto va a calcular automáticamente la cantidad de caracteres que hay en esa celda. Si el Office está en inglés, en vez de largo, tienen que escribir len, L-E-N. Como pueden ver en el ejemplo, ahí en la celda D2 escribimos esa fórmula y en la celda C2, cuando nosotros pongamos la traducción, se va a ver reflejada la cantidad de caracteres. Después hay herramientas de traducción asistida que no vamos a tocar porque no nos incumbe demasiado, que suelen tener incorporada esta función del máximo de caracteres, así que ni siquiera tenemos que preocuparnos por eso. Esto es bastante importante en la localización de videojuegos, a diferencia de otros géneros en los que, por ejemplo, en lo literario, cada uno puede expandirse y lo que importa realmente es el contenido y no la cantidad, digamos. Acá hay que preocuparse por la calidad y por la cantidad y tratar de mantener el mismo tamaño de texto, si se puede, que el original. Esto es porque tenemos que pensar que en un videojuego, hoy en día se juega mucho en los videojuegos en los celulares, y los celulares tienen una pantalla bastante reducida y todo el texto tiene que entrar en esa pantalla. Entonces, por eso es que termina siendo determinante ese límite de caracteres, y bueno, y hay que recurrir a la creatividad del localizador con alguna omisión que no sea tan importante o con alguna abreviación para que el texto quede bien. Bueno, básicamente esos son los temas que vamos a ver los módulos en el módulo. Le voy a pasar la palabra a Mariano para que les cuente un poco de cómo es la evaluación. Sí, no, yo nomás, digamos, quería aclarar o agregar
que, bueno, el módulo este está pensado, digamos, para que los alumnos practiquen diferentes partes del proceso de localización. No no va a ser un requisito, digamos, que ni que sepan traducir ni que sean traductores. Eh, Tampoco, digamos, vamos a enseñar a traducir, porque es imposible enseñar a traducir en un mes. Entonces, para que se queden tranquilos que todo lo que se va a evaluar en las actividades va a ser bastante práctico y va a ser siempre sobre los contenidos que se vean en el módulo. Eh, Porque, por ejemplo, el año pasado tuvimos, por un lado, por ejemplo, una chica que era una alumna que era traductora de francés, y yo no sé francés, así que sería imposible para mí corregirle las traducciones, digamos. Las actividades van más por otro lado. Y también hubo una alumna que venía de letras, había estudiado letras y quería ampliar su perfil profesional, digamos, y tampoco era traductora. Entonces, bueno, para que se queden tranquilos, que todas las actividades prácticas, son bastante prácticas, no hace falta que sepan traducir, y todo lo que se va a evaluar lo vamos a ver en el módulo, ¿sí? Nada más. Yo agrego una cosita porque es muy atinado el comentario. De todas las actividades que tenemos en todos los módulos, como sabemos, el perfil de los chicos que cursan, si hay cuestiones específicas, por ejemplo, ahí en este módulo, si localizan algo al español, no, será la actividad en función de los idiomas que tengan los alumnos que participan. Entonces, como dice Mariano, si necesitamos tener el recurso para el par inglés-español, español, porque también nos pasa, no sé si te acuerdas, Mariano, que había gente, bueno, o la persona de letras, por ejemplo, ellos harían una intralocalización. Entonces, el idioma tampoco es una restricción, ¿no? No es que tengan que saber inglés, por ejemplo, no. Y la otra cosa que quería agregar es que varios de los conceptos que mencionaron recién se ven en módulos anteriores también. Por ejemplo, la expansión y contracción del texto se ve en el módulo o lo que es diseño reactive, que es para distintos dispositivos, los vemos en el módulo anterior, en el de sitios web, porque son conceptos que aplican a distintas plataformas, si se quiere, distintos elementos. Entonces, cuando ustedes lleguen acá, la idea es que el trayecto tenga una complejidad incremental y les vaya dando conceptos que cuando ustedes lleguen acá ya por lo menos les suene de algún lado. De todos modos, si supongamos que alguien cursa solo este módulo, por lo tanto no tendría tal vez todos los conocimientos de los módulos anteriores, se hacen referencias y se pueden compartir los conceptos de módulos anteriores para que quede todo autocontenido. Nada, eran esos mis aportes. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? Yo supongo que puedo pasar a la siguiente, que se me escapó antes. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Yo no puse ahí tu mail o el mail de la Diplo. Pero No importa, bueno, lo puedo pegar acá en el chat. ¿Hay algún... Yo no soy estudiante de la universidad, soy de afuera. ¿Hay algún newsletter o algo para que puedan avisarme por correo cuándo va a estar la inscripción? Lo que yo puedo hacer, de hecho lo que voy a hacer es mandar, por ejemplo, de la misma manera que mandamos el link para conectarse y que compartimos las grabaciones, voy a mandar un mail avisando que ya está abierta la preinscripción con más detalles, bueno, sobre los requerimientos, el proceso, qué sé yo, y también lo vamos a poner en la página de la diplomatura, que voy a pegar el link ahí, o dejé el mail, si suponete no te llega nada, pero yo lo voy a hacer. Si tenés cualquier otra duda o qué sé yo, nos escribís ese mail. La otra cosa que puedes hacer es fijarte, por ejemplo, en la página en las redes de la Facu. Cuando pedimos difusión, sale por las redes de la facultad y yo mando desde el inbox de localización también. Estoy buscando la página del coso, localización. Okay.
Les voy a pegar ahí el link también. Y en la parte de abajo de la página tenemos una tablita con los módulos y los links a las grabaciones también, por si les interesa. No sé si tienen algún otro comentario, pregunta, sugerencia, ¿por qué no? Algo que les parezca, che, qué choto, no hagan eso. O qué copado que hagan esto, y nosotros lo hacemos, ojo. Bueno, yo creo que se quieren ir todos a festejar el triunfo de Argentina. Sí, sí, queremos ir a festejar. Bueno, yo, como siempre, les agradezco un montón, bueno, que se hayan sumado, que se hayan quedado, y de nuevo, cualquier consulta, está el mail disponible. Y bueno, les deseo un buen final de jornada y muchísimas gracias. Espero verlos más adelante en la Diplo. Los esperamos el año que viene. Que tengan un lindo día. Chau, chau. Gracias, chicos. Saludos. Gracias. Chao. Chao, muchas Gracias. gracias.